¿Qué te pasó de niño que aún nadie te cree? Esta nos pasó a mí y a mi mejor amigo. Teníamos 7 años y estábamos jugando en mi casa. Llegó mi hermano. Nos dijo que un tío había llegado de Estados Unidos y que nos había traído regalos. La casa de mi tío quedaba a eso de 20 minutos caminando por una huerta. Entonces nos fuimos caminando. Éramos de un pueblo pequeño, y el camino de la huerta era uno solo de terracería para ida y vuelta. Eran cerca de las 3 de la tarde. El camino era una arboleda y la casa de mi tío estaba del lado derecho, entonces no había pierde. Empezamos a caminar, pero nunca llegamos a la casa de mi tío. En cambio el ambiente empezó a sentirse muy estático. De repente él me dijo: «Oye, ¿por dónde llegamos?». Ya no veíamos árboles ni nada del camino por donde entramos. Todo quedó en silencio. Seguimos caminando. De repente un caballo de la nada salió y se nos acercó. Si has estado cerca de caballos sabrás lo nerviosos que son. El caballo tenía los ojos negros pero color azabache, no sé cómo describirlos. El caballo se fue y comenzó a llover con mucho viento. Seguimos caminando y entramos a una casa abandonada de adobes. Ahí estuvimos a lo mucho media hora. Yo me empecé a asustar, pero mi amigo decía que no pasaba nada. Volvimos a caminar, pero no parecía que llegáramos a algún lado. Después de eso empezamos a sentirnos menos inquietos. Nos perdimos hablando cualquier cosa. Sentimos que anocheció de golpe y 5 minutos después vimos unas luces a lo lejos. Era mi papá en su camioneta y varias personas del pueblo que nos estaban buscando porque ya eran las 11 de la noche y no aparecíamos por ningún lado. Mi hermano solo nos dijo eso para aliviar el momento, pero lo que no nos explicamos es que para nosotros a lo mucho pasaron 2 horas, y como mencioné al principio, ese camino es solo una terracería, no hay caminos secundarios ni por dónde desviarse. Hasta día de hoy no sabemos explicar qué pasó o cómo fue que pasó. Hasta la fecha no hemos visto nunca esa casa a la que entramos, y cada que tomo ese camino recuerdo la anécdota. Súper random. Una vez volé. Tenía como 6 años y después de comer junto a mi hermana teníamos la costumbre de correr al cuarto a ver la tele y el primero que agarrara el control tenía el poder de decidir qué quería ver. A lo que llegando a la puerta pegué un brinco a la cama. Mi sorpresa fue cuando vi pasar la cama debajo de mí y literalmente sentí como una fuerza que no me dejó caer en la cama. Recorrí todo el cuarto, como 5 metros, y caí suavemente al otro extremo. Sin más, súper random. Estábamos muertos de emoción. Yo y mi hermana pasamos el resto del día tratando de replicarlo. Fue literalmente imposible siquiera acercarse a la marca. Cuando estaba en primaria yo iba siempre acompañada de mi abuelo y hermana. Teníamos que pasar por una calle que tenía vista a una autopista. Un día, como de costumbre, iba hacia la primaria. Me paré y estaba observando los autos de la carretera, cuando de repente un camión que se parece a los que recogen basura pasa, pero estaba lleno de niños. No miento ni nada, era una cantidad grande de niños en ese camión. Había muchos hombres y uno de ellos le estaba tapando la boca a una niña como de 4 años. No sé si habían sido robados o tal vez familiares de los señores, pero vaya que sí me perturbo. Después de eso nunca he podido desaparecer esa imagen de mi cabeza, y me pongo a pensar que habrá sido de esos niños. Es algo que le he contado a muchas personas y no me creen. Cuando tenía 7 años mi abuela nos mandó a comprar maíz con uno de mis hermanos mayores, pero para llegar a donde la señora que le vendía el maíz teníamos que pasar un camino que era para nosotros el más corto, ya que hacía que atravesáramos en lugar de rodear y así llegábamos más rápido. La cuestión es que nadie quería pasar por ahí porque a todos les daba miedo. Tratando de convencer a mi hermano para que pasáramos por ahí comenzamos a pelear y cada quien tomó el camino que quiso. Yo según llegaría más rápido atravesando y él se fue rodeando toda esa parcela. La cuestión es que yo caminé y ya habiendo caminado alrededor de 20 minutos encontré un árbol en medio del camino. Justo al pasar debajo del árbol escuché un ruido atrás. Volteé a ver y no era nada, a lo que yo pensé que mi hermano tal vez me estaba molestando. Seguí caminando y tal vez a unos 20 metros de alejarme del árbol comienzo a escuchar pasos pisando la hierba seca. Volteo y no es nada. Me espanté demasiado y decidí regresarme por donde venía. Corrí mucho y volteaba a ver y el árbol parecía que no lo podía dejar atrás. En una de esas que volteo y veo a un hombre debajo del árbol. Se venía acercando hacia mí, caminando muy lento. Fue algo horrible, la verdad. Yo gritaba y lloraba y no podía mover mi cuerpo. Quedé parada como si mis pies hubieran perdido su movilidad. Cuando lo tuve cerca le vi los ojos rojos. En ese momento me pude mover y corrí sin voltear. Cuando me percaté ya había salido. Corrí hacia mi casa y cuando llegué todos estaban espantados buscándome porque en lo que yo viví como 30 minutos ellos decían que habían pasado 6 horas. Yo le conté a mi papá lo que había pasado y fueron a buscar al hombre que yo les mencioné. Llegamos al árbol y no había nada. Incluso el ambiente se sentía muy diferente. Pues lo dejaron pasar, pero a mí no se me olvida eso. De los 7 a los 22 años me pasaba esto. Cuando ya estaba dormido, algo me despertaba y me hacía voltear en direcciones diferentes cada vez, seguido hacia la puerta del baño de mi cuarto. Al voltear, estaba una silueta como lo que ahora describen como gente sombra. La silueta era cabeza, hombros,
sin cuello o cuello muy corto y brazos cortos que apenas le llegaban a la cintura. Cuando lo veía, caminaba muy rápido hacia mí. Caminaba como pingüino, diría yo. Al llegar a mí, se dejaba caer sobre mi cuerpo y yo no podía moverme. Aquí el miedo yo creo que me nublaba todo, no podía ni gritar, como cuando se te sube el muerto. Pasó tantas veces que dudo que haya sido solo un sueño. Bueno, lo pondré y cuando me acuerde lo eliminaré porque siento que es tan tonto que nadie lo creería, ni yo si alguien lo cuenta, pero yo vivía de niño en una comunidad a un lado de la carretera. El chiste es que antes salía con los amigos a jugar en la calle, era muy tranquilo lugar, la cuestión es que anocheció y empezaron a verse luces en el cielo. Andábamos jugando varias niñas unas cosas y los niños jugábamos otras cuando alguien empezó a gritar, ¡miren! Volteamos al cielo y se vio una nave pequeña que se posó arriba de nosotros. Me dio tanta adrenalina ver eso que hasta me costó respirar. Yo me fui a sentar porque estaba bien impactado y los demás niños siguieron jugando como si no hubiera pasado nada. Creo que nadie volvió a tocar ese tema. Ya no tengo contacto con nadie con los que jugué porque me cambié de casa después. Tenía como 13 años. En ese entonces sufría de terrores nocturnos. Una noche estaba tendiendo una pesadilla y me desperté. En medio de esto abrí los ojos y estaba a un lado de mi cabeza. Medía como unos 40 centímetros. Tenía la cabeza ovalada, con 4 ojos brillantes, 2 colas. Era delgado, de color negro y con un poco de pelo. Parecía que estaba confundido, como si no esperara que me despertara y no sabía qué hacer. Como creía que era un sueño, le di un puñetazo. La razón por la que sé que fue real es que sentí que le pegué y cuando cayó al suelo corrió bajo mi cama, movió varias cajas que estaban abajo, se subió a un mueble de mi cuarto y se escapó metiéndose por una grieta que estaba en el techo. Yo me quedé ahí sentado el resto de la noche sin saber qué hacer. Esa habitación siempre me pareció extraña a mí y a otros. Incluso antes de eso y hasta la fecha mi madre dice que escucha ruidos extraños por las noches. Me han pasado cosas muy extrañas a lo largo de mi vida, pero cuando era pequeño, digamos entre 4 y 6 años, dormía en una cama de una pieza y la cabecera tenía un Cristo crucificado de metal, clavado en el centro de la cabecera a modo de decoración. Ahora tengo 36, pero recuerdo vívidamente que una noche algo me despertó. Era como si ratones me caminaran por la cabeza. Cuando despierto, en la cabecera de mi cama habían entre 4 y 5 seres diminutos de 3 centímetros aproximadamente. Antropomórficos de un color verde fluorescente, digamos similares a hadas pero sin alas. Cuando hacían movimientos bruscos emanaban un polvo del mismo color. Estos conversaban y reían entre ellos en un idioma desconocido, se balanceaban y resbalaban por el crucifijo y maderas de la cabecera de mi cama. Incluso me miraban y señalaban riendo. Eran amistosos. Yo era un niño aventurero y hasta me daban ganas de tocarlos, pero algo en mí me lo impedía. Yo estaba feliz porque era consciente de que era algo fuera de este mundo y que tal vez no se iba a repetir. Me sentí especial de que me hayan elegido a mí para presentarse. Estos seres estuvieron ahí algo menos de 5 minutos. Se escondieron detrás de la cabecera de mi cama desapareciendo así. Se callaron y se fueron cuando mi madre, que dormía al otro lado de la habitación entre sueños, me dijo que ya no hiciera ruido y me durmiera. Yo no quería contarle la historia a nadie porque tenía la esperanza de que algún día me volverían a visitar y temía que si divulgaba este secreto ellos se enojarían conmigo y no regresarían. Nunca más los volví a ver. Sé que muchos pensarán que es un invento y tal vez digan que fue un sueño, pero yo sé que fue real y cada vez que recuerdo ese momento siento gran felicidad y sube mis ánimos como cuando ocurrió. Jamás olvidaré esa experiencia, pasen los años que pasen. Si alguien cree haber visto algún ser similar, me encantaría conocer su historia. Cuando era niño vivía en la casa de mi papá. Él ya está fallecido. El tema es que yo dormía en una pieza que tenía una ventana que daba a la cocina de atrás de la casa. Era bastante grande, tanto que ésta tenía una escalera conectada a un segundo piso que nadie utilizaba, más que nada estaba literal abandonado. A mí siempre me han pasado cosas raras, pero en ese tiempo era muy niño y no tenía idea de nada. La cosa es que todas las noches una voz me llamaba desde el segundo piso diciendo mi nombre. Gente, literal no era sueño porque estaba despierto. La cosa es que siempre me ponía a llorar y como de costumbre llamaba a mi mamá gritando asustado. Esto ocurrió durante varios años y luego mi madre se separó de mi viejo por maltratos. Ya de adulto mi vieja me contó que mi tío trabajaba en el cementerio y se traía cruces y cosas extrañas a la casa y las guardaba en el segundo piso que nadie utilizaba. Ahí ya me calzaban las cosas que se escuchaban y pasaban. Mira, esta historia la he contado varias veces, pero nadie me cree por lo surrealista. Yo estaba en primaria y era un niño muy problemático, digamos. Tanto que me salía del salón para explorar la escuela. Bueno, solo caminaba y no hacía nada hasta que un día en una de esas exploraciones vi un montón de niños en un círculo. Cuando me acerqué vi que eran aproximadamente de 40 o 50 niños alrededor de otro niño desnudo y saltando. Les pregunté obviamente con mucha intriga qué mierda estaba pasando y uno de ellos me contestó. Literal es el ritual de iniciación. Le dije que para qué y me dijo que para una secta. Me dijeron el nombre, pero no lo recuerdo.
También recuerdo que algo estaban dibujando en la pared. Según yo era el niño. Total, resulta que se había montado una secta en la primaria y esa fue la última vez que la vi y también tengo que decir que la hacían atrás de los salones. Así que nadie los veía, ningún profesor sabía y hasta el día de hoy no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que me sorprendió mucho. Una vez después de la clase de educación física la profesora me pidió que le ayudara a llevar al almacén los utensilios de clase junto con una compañera. Cuando llegamos y ellas empezaron a guardar, no estoy seguro de qué fue lo que me impulsó, pero me puse a revisar los alrededores. Había un tablero atornillado en unas vigas o algo así. Entre las vigas había un espacio lo suficientemente grande como para meter un armario. El caso es que miré por debajo del tablero y vi una suela de zapatos, medias blancas y un pantalón de la sudadera. Me explico mejor. Había un niño ocultándose detrás del tablero. No alcancé a ver de dónde se estaba apoyando. Cuando estaba a punto de meterme a revisar bien, la profesora me llamó con un grito que hizo que se me helara la sangre diciendo: ¿Qué cree que está haciendo ahí? Fui con ella y le dije que alguien se estaba ocultando detrás del tablero. Ella procedió a mirarme muy seriamente como si hubiera roto un vidrio. No dijo nada y volvimos al salón. Al poco tiempo jamás se volvió a saber nada de la profesora. Era año nuevo, aproximadamente entre el 2000 y 2005, no recuerdo bien. Nuestros padres del pasaje celebraban en la casa del vecino, mientras todos mis amigos que en ese entonces éramos niños, aproximadamente 6 a 7 niños y había un par de 16 años y que no podían ver tampoco, estábamos impactados mirando el cielo. Una nave extraterrestre, sobre mi casa, lanzaba unas luces y luego iba de casa en casa. Todos los niños podíamos verla. Asustados fuimos en busca de un adulto, pero extrañamente, los adultos no podían ver la nave, pese a ser gigante y emitir luces. Todos le decíamos exaltados: pero mira ahí, la nave está haciendo algo encima de la casa. Y el adulto solo pensaba que le hacíamos una broma, así que volvía a la otra casa a celebrar. Recuerdo una Navidad en mi pueblo cuando era niña. Como era costumbre, todos los niños y adolescentes salíamos de casa en casa visitando familiares para comer y pedir aguinaldo. En una de esas salidas con mis primas, ellas tuvieron que regresar porque olvidaron algo, dejándome en medio de la calle mientras las esperaba. Fue entonces cuando levanté la vista al cielo y vi algo indescriptible. No era una nave extraterrestre como las que salen en las películas. Brillaba con colores que ni siquiera puedo nombrar. Recuerdo un azul vibrante y otros tonos que nunca había visto que palpitaban. La forma era extraña, y cuanto más la miraba, más nítida se volvía, acercándose lentamente. Asombrada, corrí a casa para avisar a mis padres. Cuando por fin logré que salieran a ver, la cosa ya había desaparecido. Hasta hoy, no sé qué fue, pero el recuerdo de esos colores imposibles sigue conmigo. Olvidé mencionar algo clave: la calle no estaba vacía. Había más gente alrededor, vecinos y otros niños, pero cuando le señalaba al cielo, nadie más parecía ver aquella cosa. Me enojaba repitiendo: ¿en serio no lo ven? Está ahí. Pero solo recibí miradas confusas como si estuviera inventándolo. No sé qué carajos era eso. Lo único seguro es que yo lo vi. Y lo más absurdo es que, después de que desapareció, mi cerebro de niña simplemente lo archivó como un ya después lo pienso. En cuestión de minutos, estaba otra vez corriendo tras mis primas, obsesionada con conseguir más dinero. Supongo que mis prioridades eran otras.